Lo dijo él. A primera hora. Y quiero partir de este mensaje que me envía el apreciado Gelasio Mora desde la ciudad de Guayaquil. Él es bolivarense, pero reside en Guayaquil. Zanjar diferencias, dice Gelasio. Las vendetas personales entre autoridades condenan a que los ciudadanos nos encontremos en indefensión total. Es evidente el incumplimiento del artículo 393 de la Constitución. Es el Estado quien debe garantizar la vida, seguridad y bienestar de los ecuatorianos. Saludos desde la otrora Manso Guayas, me dice Gelasio. Le envío un abrazo y gracias por ese aporte. Yo creo que es absolutamente pertinente porque ayer dos autoridades de primer nivel, un ministro de Estado y una gobernadora, se mandaron unas declaraciones que no contribuyen de modo alguno a la paz social, a la necesidad de unidad y a apoyar a los afectados que en el caso de lo que pasó ayer terminaron siendo los comerciantes del sector de la Bahía en Guayaquil. Por un lado, el ministro del Interior, John Reinberg, que casi responsabilizó de lo que les ha pasado a los comerciantes, lo cual me parece insólito. Y por otro lado, la gobernadora de la provincia del Guayas, que mira para otro lado y que ahora dice que la seguridad de la Bahía le correspondía a la municipalidad. Por Dios, ya no estamos en campaña. Autoridades, ya no estamos en campaña. Ustedes tienen hoy una gravísima responsabilidad, que es liderar las carteras de Estado, cuya responsabilidad les otorgó el presidente de la República al ratificarles en sus cargos, porque las dos autoridades han sido ratificadas, tanto el ministro Reinberg cuanto la gobernadora Rovira. Y lo que necesita el país no son excusas, no son peleas, no son acusaciones, no son lavados de manos ni que se pasen la pelotita. Necesitamos respuestas. A los comerciantes de la Bahía no les va a interesar, por ejemplo, que se reactive una polémica innecesaria entre la gobernación del Guayas y la alcaldía de Guayaquil. Como tampoco les va a interesar declaraciones completamente desatinadas del ministro del Interior, para establecer casi que ellos son los responsables de los que les ha pasado porque no han denunciado. Por Dios, tengamos un poquito de empatía. Ya no estamos en campaña. Olvídense de la campaña electoral. Ustedes se posesionaron el 24 de mayo pasado, ¿ya?, para gobernar el país en los siguientes 4 años, y la responsabilidad de lo que ocurre es de ustedes. Ya no del resto, ya no del pasado. Hablemos del presente, porque para eso les eligieron. Pero parece que hay autoridades o que no entienden o que siguen este juego perverso de mirar el retrovisor o de lavarse las manos. Partamos de lo que dijo el ministro John Reinberg el día de ayer en una entrevista en el canal de televisión Teleamazonas. Voy a citar el reporte que publicó Diario El Comercio el día de ayer. Extorsiones en la Bahía, ministro del Interior lanza llamado urgente a comerciantes, dice. Ministro del Interior solicita a comerciantes de la Bahía entregar información sobre extorsiones para avanzar en las investigaciones policiales. Un reporte del periodista Orlando Silva. El ministro del Interior, John Reinberg, afirmó ayer, 4 de junio, que las bandas delictivas continúan operando en sectores comerciales de Guayaquil como la Bahía. Durante una entrevista con Teleamazonas, entrevistado por el colega y amigo Milton Pérez, explicó que pese al despliegue de unidades especializadas, no han recibido colaboración de los comerciantes extorsionados. Pese al despliegue de las unidades especializadas, no han recibido colaboración de los comerciantes extorsionados. Reinberg aseguró que ya conocen sobre los mensajes extorsivos enviados a propietarios de locales, pero estos no los comparten con la policía. Por eso volvió a enviar a los equipos especializados para conversar con los afectados y garantizar que las denuncias sean anónimas. O sea, el ministro dice que necesitan que los comerciantes les proporcionen información. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con el miedo de aquellos que están siendo extorsionados, amenazados, para que paguen una vacuna, so pena de que ocurra algo como lo que pasó la noche del pasado martes?
Escuchemos un extracto de lo que dijo el ministro John Reinberg en esta entrevista con Teleamazonas el día de ayer. Póngale, por favor. Hemos venido queriendo trabajar sobre las amenazas que existen en ese sector, sobre todo comenzando con el sector de la bahía. Hemos dispuesto equipos de las unidades especializadas para que trabaje con los hoy afectados. Sin embargo, cuando nosotros vamos y queremos hablar con ellos, no nos quieren entregar información. Ya supimos que les habían mandado mensajes extorsivos que no quisieron compartirlos con nosotros. Esa información para nosotros es fundamental para poder hacer una investigación y poder dar con los culpables. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana que tuvimos la reunión, he dispuesto nuevamente que todos los equipos especializados se acerquen a estos lugares afectados y que vuelvan a conversar con la gente, que les dé tranquilidad, que les dé seguridad, que sepan que la denuncia que les estoy pidiendo por llamar la denuncia va a ser una denuncia anónima. Lo que necesito es la información para que podamos establecer los responsables y dar con ellos. Yo trato de entender el punto que plantea John Reinberg, el ministro. Ya. En teoría tiene lógica. Pero ¿cómo le pides a una persona o un grupo de personas que está siendo sometido a amenazas y a intentos de extorsión que presente ese tipo de detalles, ese tipo de información? ¿Cómo se le pide? Y acá, por ejemplo, esto reflexionaba ayer en el programa del canal de RTU y va de la mano con lo que publicaba la colega periodista Carol Noroña en su cuenta de X. A propósito de lo que acabamos de escuchar del ministro. Para eso existe la inteligencia básica y fuentes humanas en cada zona, o al menos debería existir. No se puede culpar a las víctimas de extorsión que son orilladas a no denunciar cuando ven que sus vecinos y compañeros son asesinados por lo mismo. Con policías cooptados e información filtrada, ¿cómo van a confiar? Ahí está el desafío de su gestión. No denuncian porque no quieren, sino porque no pueden. Y esa es la realidad. ¿Cómo usted confía en una policía? Por supuesto, salvo las excepciones, porque no todos los policías son corruptos ni son malos. Pero está claro que hay manzanas podridas enquistadas en la Policía Nacional y en el Poder Judicial. ¿Me explico? ¿Con qué garantías la gente va a denunciar ante las autoridades con nombre y apellido con el riesgo de que puedan atentar contra su vida? Y para eso justamente debería servir la inteligencia. La inteligencia debe servir no para perseguir opositores, no para escuchar a los adversarios políticos, a periodistas críticos. No. Inauguren el uso de la inteligencia básica para esta gravísima situación que estamos enfrentando, asociada a la crisis de seguridad, que ya es insoportable. Que por supuesto un segmento del país, los de siempre, encabezados por los de siempre, la han normalizado, ¿no? Porque son campeones para eso. Porque creen que al hacer esta crítica uno está en contra del gobierno y a favor de otra tendencia política, y viceversa. Son así. Salgamos de esa burbuja, por Dios. Ya pasaron las elecciones. Ya. Olvídense de las elecciones. Hoy hay urgencias. La urgencia más clamorosa que enfrenta el país es la seguridad. Esta situación de inseguridad y de violencia nos tiene mal. Estamos cansados. Aquí se ha normalizado, por ejemplo, que aparezca un cuerpo colgado en un puente en Punta Carnero, en la provincia de Santa Elena. Apareció colgado. Aquí no pasa nada. O los asaltos en la vía Daule a camiones blindados. O las balaceras en la vía Daule, que provocan hasta víctimas colaterales. Aquí se ha normalizado. Pues hay un segmento de la gente que se ha normalizado. Yo me resisto a normalizar. Yo no me resigno. Yo me resisto a normalizar esto. Y le digo respetuosamente al ministro Reinberg, utilicen la inteligencia. No le echen la culpa a los comerciantes, porque en su declaración, señor ministro, casi que usted dice que no pueden hacer nada porque no presentan las denuncias correspondientes. La gente no va a denunciar porque tiene miedo. Hagan el trabajo que corresponde, utilicen la inteligencia que entiendo que existe en el Ecuador para hacer operaciones básicas y dar con los responsables de este tipo de episodios y brindarles un poquito de paz social a la gente. Por favor. Pero tratando de posicionar un mensaje en donde casi que los culpables son las víctimas,
Me parece horroroso, ¿no? Acá me dice María Eugenia Molina, inteligencia y contrainteligencia, se supone que esa es su labor. Culpar a las víctimas o responsabilizarlas siempre será un error, no solo estratégico, sino humano. O sea, por Dios, con declaraciones así, quiere decir que no se aprendió nada de las narrativas que pretendieron posicionar después del caso de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Acá, por ejemplo, Hugo me dice, falta formación adecuada en el ámbito de la policía. Resulta que hubo un incidente el pasado, anteayer, el martes. Esto fue en el Triunfo, en Guayas, donde fueron asaltados servidores policiales. Los famosos policías express que se gradúan en 6 meses. No tienen una capacitación constante, no tienen ni para el combustible, vehículos sin aire acondicionado en la costa. Gradúan policías por graduar. Esas son cosas que evidentemente hay que debatirlas y hay que analizarlas, ¿no? En otros casos, dice Andrés, el gobierno promociona los sistemas y subsistemas de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas cuanto de Policía Nacional. ¿Y qué están haciendo? ¿Para qué sirven esos sistemas o subsistemas? ¿Se están utilizando o no? Llano Olmedo desde el Oro. Es lamentable las declaraciones del ministro y de la gobernadora. No entienden o no les importa la seguridad de la gente. Se repetirán las mismas narrativas, responsabilidad de los gobiernos seccionales, y vamos justamente con aquello. Porque si uno se sorprendió, y por supuesto, para eso está la crítica periodística, frente a esta declaración del ministro Reimer, que creo que es una declaración completamente desatinada y desafortunada. Usen el aparato de seguridad. Eso es lo que corresponde. Y no generen estas declaraciones donde le parece que le están echando la culpa a las víctimas de lo que les está pasando. Ya, de esa declaración pasamos a la insólita declaración de la gobernadora de la provincia del Guayas en entrevista con Gisela Bayona en la fraterna radio FM Mundo. Lo recogió el Diario Expreso. En una entrevista con Radio FM Mundo, la gobernadora de la provincia del Guayas, Zaida Rovira, destacó la rápida activación policial que resultó tras el operativo de la aprehensión de 6 individuos por tenencia de arma de fuego. Sin embargo, anunció que la responsabilidad de los detenidos en el atentado todavía debe ser determinada por las investigaciones de la Fiscalía. Entonces ella habla, dice, la funcionaria recordó que luego de una marcha previa de los comerciantes de la Bahía se había incrementado el contingente policial en la zona. Ojo con lo que dice, hay hasta una contradicción en lo que dice la gobernadora. Dijo que tras una marcha previa de los comerciantes de la Bahía se había incrementado el contingente policial en la zona. Dice que las detenciones tienen números altos, al igual que los decomisos, eso dice que la productividad de la policía es efectiva, pero luego señala que es responsabilidad del municipio, incluso la seguridad de las bahías. O sea, que hay una contradicción, ¿no? Por un lado dice que se ha incrementado la presencia policial, que es responsabilidad del gobierno central, y luego dice que es responsabilidad del municipio incluso la seguridad. Y lo dijo a propósito del anuncio del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de disponer la reparación de los módulos afectados tras la explosión de la noche del pasado martes. Lo que está haciendo el alcalde es obligación del municipio. Si lo cumplen, perfecto. Recordemos que eso se considera zona de mercados, entonces es responsabilidad del municipio, incluso la seguridad de las bahías. Yo me he quedado loco, casi me quedo de la silla cuando escuché esa declaración. Escuchemos a la gobernadora, por favor. En esta línea, pues lo que está haciendo el alcalde con las bahías de reponer los 6 puestos es obligación del municipio. Si ellos cumplen con su obligación, perfecto, porque recordemos que esto es considerado mercado. Es considerado zona de mercado, entonces es responsabilidad del municipio, incluso la seguridad de las bahías. Que estamos articulando, verá, yo les comento que a raíz de el nuevo periodo de este gobierno, lo primero que hice acá como gobernadora fue convocar al Consejo de Seguridad y he tenido 19 alcaldes, cifra récord para un Consejo de Seguridad. Es decir, que no, para nosotros, no, el tema político no es el que marca la agenda. Lo que marca la agenda del gobierno nacional es precisamente la lucha por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, y eso tiene que ver directamente con la seguridad. Si tenemos que articular, lo hacemos y lo estamos haciendo. Con Segura EP tenemos una articulación directa con la Intendencia de Policía
el día sábado, justamente hubo un operativo, un gran operativo que nació desde la Intendencia de Policía, es decir, desde la Gobernación, con la participación también de Segurep. Esos son los argumentos y escuchamos más de un minuto de este extracto de la declaración de la gobernadora de la provincia del Guayas en entrevista con la colega Gisela Bayona en Radio FM Mundo. En la primera parte está lo controversial, porque ella dice que la seguridad de las bahías, incluso la seguridad, le corresponde a la municipalidad. ¿Qué dice la Constitución de la República sobre el tema de la seguridad? Porque creo que aquí también hay que desmitificar, o sea, cada autoridad tiene que responder por sus competencias, ¿no? Y no se trata de un lavado de manos, pero a mí me parece que eso de echarle la culpa al otro o mirar el retrovisor ya es un tema muy cansón. Póngame lo que dice la Constitución, por favor, en el artículo 158, que lo vamos a observar en este momento en la pantalla. Ese es el artículo 158 de la Constitución, sección tercera. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y aquí viene la parte, el condumio. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Gracias. Yo no sé si hubo ignorancia o mala fe por parte de la gobernadora de la provincia del Guayas, que termina siendo innecesario. Innecesario. El gobierno central es el encargado de liderar la política de seguridad. ¿Qué pueden hacer los gobiernos locales? Porque no es que el alcalde o el prefecto o la alcaldesa o la prefecta miran a otro lado. No, no, no. Las municipalidades tienen competencias complementarias, la competencia exclusiva de la seguridad. Quien tiene el monopolio de la fuerza pública es el Estado central. Pero ¿qué pueden hacer los gobiernos locales? Y algunos de hecho lo hacen. Prevención del delito y promoción de convivencia humana. Instalación de sistemas de videovigilancia, cámaras de seguridad. Eso lo han hecho algunas municipalidades. Implementación de guardias municipales o cuerpos de control urbano que no reemplazan a la Policía Nacional, pero pueden colaborar en temas de control de espacio público. Participación en los consejos de seguridad ciudadana locales. Diseño e implementación de políticas públicas locales para la prevención del crimen y de la violencia. Hay que establecer las responsabilidades que corresponden. Las autoridades deben asumir las responsabilidades que les corresponden. Pero al final del día, a la gente no le interesa quién le dé seguridad. La cosa es que reciban seguridad. Común de los ciudadanos no sabe si es el gobierno central o si es el alcalde o si es la prefecta o el prefecto. No, no, no. Le interesa que el Estado en su conjunto le brinde seguridad. Pero una declaración como la de la gobernadora de la provincia del Guayas, casi que va paseando la competencia que tiene el gobierno central para echarle la culpa al alcalde de Guayaquil, por Dios, completamente desatinada y hasta llena de mala fe. Por eso digo, no sé si es ignorancia o lo hace a propósito. Gobernadora Rovira, ya pasó la campaña. Olvídese de la campaña. Lo que ayer debieron haber hecho. Vea, la gobernación está al lado de la municipalidad, ¿no? En Guayaquil, en el Malecón. Camine una cuadrita y vaya al despacho del alcalde de Guayaquil. O el alcalde de Guayaquil camina una cuadrita y vaya al despacho de la gobernadora. O encuéntrense en el hemiciclo de la rotonda, ¿qué les parece? En un sitio neutral, los dos, y dense la mano, como Bolívar y San Martín. Lo que debieron haber hecho ayer es salir conjuntamente, emitir una declaración conjunta, sentadas las dos autoridades en una mesa, a lamentar lo que había pasado, a solidarizarse con las víctimas y a ofrecer trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad de los comerciantes de este que es el sitio a nivel comercial más emblemático de la ciudad de Guayaquil, la bahía de Guayaquil, me atrevería a decir del país, donde hay un gran movimiento económico. Pero no, los egoísmos, las diferencias políticas les pesan. Y como siempre digo, al final pierden los ciudadanos. Mi colega María Sol Borja escribía ayer en su cuenta de X: posicionar mentiras e imprecisiones como verdades también podría ser una estrategia de comunicación. ¿Quién quita, no? Que lo que hizo la señora Rovira no es desconocimiento e ignorancia.
porque al final del día ella fue defensora del pueblo, fue ministra de Estado y hoy es gobernadora, seguramente debe saber pues lo que dicen las normas. En una sociedad líquida como la nuestra, donde los límites son difusos, donde toda narrativa puede ser posicionada como verdad, dependiendo de quién la diga, el famoso sesgo de confirmación del cual les he hablado en varias ocasiones, que una autoridad nacional diga que la seguridad es competencia local, aunque sepa que es nacional, ¿es coincidencia o acción deliberada para intentar confundir a los ciudadanos y restarle peso a las responsabilidades del gobierno central? Yo me inclino por lo segundo. Estoy convencido que la gobernadora no ignora esta norma, pero lo hacen a propósito y se olvidan de los ciudadanos. Y por eso termina siendo completamente cuestionable esta declaración de la señora Rovira. En lugar de buscar acercar posiciones con la municipalidad y viceversa, lo que hizo fue conceder al mediodía una entrevista para tratar de instalar una narrativa que no corresponde a la realidad. Y por supuesto ya saldrán algunos, los de siempre, a echarle la culpa no a la Policía Nacional o a la ausencia de seguridad, sino a los gobiernos locales, que no tienen la competencia exclusiva de la fuerza pública, de la seguridad. Acá, por ejemplo, tengo un par de aportes. Gracias, doctora Carrión. La falla es de la inteligencia y, sin embargo, el proyecto de ley orgánica de inteligencia que se debatió el pasado martes, hecho no por la Asamblea, sino por Fuerzas Armadas, carece de mecanismos de control democrático elementales y será carta abierta no para combatir el crimen organizado o las amenazas del Estado, sino para perseguir opositores y sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas ni contrapesos. Esto, por ejemplo, lo develó un reporte del colega periodista Francisco Garcés de Coavisa en su nota de la noche del pasado martes. Esto que dice la doctora Carrión. La Ley de Seguridad Pública del Estado establece el rol principal del gobierno central en la seguridad y clarifica la articulación con otros niveles de gobierno, que no es lo mismo desentenderse. Articulación. Articulación. Pero ¿quién debe liderar esa articulación? El Estado central. ¿Por qué? Porque el Estado central tiene el monopolio de la fuerza pública y la articulación con los gobiernos locales. Hay 3 niveles de gobiernos locales: gobiernos provinciales, gobiernos municipales, gobiernos parroquiales. Articulación, no solamente con los que responden a la misma línea política. La Ley de Seguridad Pública del Estado, reformada en 2023, señala claramente el rol del gobierno central a través del órgano encargado de la coordinación de la seguridad pública y del Estado. Y también se habla de la coordinación con las gobernaciones. En el Ecuador tenemos 22 gobernaciones, exceptuando Pichincha y exceptuando Galápagos, que tiene un consejo de gobierno de régimen especial de Galápagos. Tenemos 22 gobernaciones en el Ecuador. Acá me dice mi colega Robert, el problema es que en los medios que ellos dicen las barbaridades que dicen los periodistas no increpan sus declaraciones, no va por ahí la cosa, Robert, con todo cariño. ¿Será porque no saben la ley o la Constitución o porque no les conviene? No es cierto y yo rechazo, por ejemplo, la generalización. Porque de lo contrario no estaría yo en este momento tomándome estos minutos del comentario, y lo hice también ayer en mi cuenta de ex, para rechazar este tipo de manipulaciones en el discurso público. Y decirles a ustedes la verdad de la milanesa, de cómo funciona esto, ¿no? ¿Ya? Una barbaridad. Marugene dice, en crisis intentar desmascarse de las responsabilidades primigenias como seguridad es un hierro, pero ante todo un quemimportismo. El país necesita respuestas, ya no necesita broncas. Ya no necesita broncas. Háganle saber a la gobernadora del Guayas que las elecciones fueron el 13 de abril y que el 24 de mayo se posicionó el gobierno para un periodo de 4 años, que ya pasó la campaña. Háganle saber a la gobernadora de la provincia del Guayas que los comerciantes de la bahía de Guayaquil, porque estamos hablando de ese episodio, necesitaban y necesitan acciones conjuntas del gobierno nacional y del gobierno municipal frente a lo que les está pasando. Sean un poquito más empáticos y dejen la bronca de lado. Completamente cuestionable lo que ha pasado el día de ayer. Y solamente para añadir,
porque yo les decía que había que hablar del caso de Durán. Todos los días tenemos algo que comentar, ¿no? ¿Qué pasa en Durán, por ejemplo? Porque miramos otro lado, ¿no? O sea, la renuncia de la vicealcaldesa aquí en este país ha pasado de agache. Se ha normalizado nomás. El hecho de que el señor alcalde Chonillo no pueda asistir presencialmente a Durán, aquí hay un montón de gente que no le importa, no les interesa. Las estadísticas dicen, esto lo recogió revista Vistazo en su edición del lunes. En Durán se han registrado 1.226 muertes violentas durante los primeros 4 meses del 2025, lo que representa el 40% de la criminalidad del país, según datos del Ministerio del Interior. Esto es lo importante. Más allá de la bronca o las diferencias que puedan tener con autoridades locales. Expreso publicaba un reportaje de la periodista Diana Sotomayor. Durán sin vicealcaldesa ni respuestas en plena crisis de seguridad. Y hay toda una mirada hacia el hartazgo que tiene la gente por lo que está pasando en ese cantón que está pegadito a la ciudad de Guayaquil, solo separados por el puente de unidad nacional. ¿Qué tal si en lugar de echarle la culpa al otro, la gobernadora de la provincia del Guayas, que representa al Ejecutivo en esa jurisdicción, se pone el overol y empieza a diseñar conjuntamente con las autoridades locales acciones para, por ejemplo, enfrentar lo que está pasando en Durán? Dejen la bronca de lado, vean, ¿qué han de hacer? El país necesita paz social a partir de acciones articuladas por parte de las autoridades, independientemente de su orientación político-ideológica. Ya cuando se está en la cosa pública, ya tienen que dejar un poquito el lado de la bronca político-partidista, ¿no? Por supuesto, no tienen por qué claudicar su visión ideológica, pero piensen en los ciudadanos que los eligieron. Los comerciantes de la bahía son seres humanos que necesitan una respuesta por parte de las autoridades. En fin, cierro el comentario 7:14, gracias. Quería justamente referirme a esto que está pasando en el país y ratificar mi sorpresa, pero también mi indignación frente a declaraciones que son completamente desatinadas por parte de las autoridades. En serio, este tipo de declaraciones no le hacen nada bien al Ejecutivo. Y lo que hacen es seguir con la misma narrativa cansona de echarle la culpa al otro, cuando la gente quiere soluciones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.